Libro. Historias de fantasmas. Escrito por Charles Dickens. Cuento. La casa hechizada. Los mortales de la casa que es el tema de esta obra de Navidad no la conocí bajo ninguna de las circunstancias fantasmales acreditadas ni rodeada por ninguno de los entornos fantasmagóricos convencionales. La vi a la luz del día, con el sol encima. No había viento, lluvia ni rayos, no había truenos ni circunstancia alguna, horrible o indeseable, que potenciaran su efecto. Más todavía, había llegado hasta ella directamente desde una estación de ferrocarril. No estaba a más de 2 kilómetros de distancia de la estación, y en cuanto estuve fuera de la casa, mirando hacia atrás el camino que había recorrido, pude ver perfectamente los trenes que recorrían tranquilamente el terraplén del valle. No diré que todo era absolutamente común porque dudo que exista tal cosa, salvo personas absolutamente comunes, y ahí entra mi vanidad, pero asumo afirmar que cualquiera podría haber visto la casa tal como yo la vi en una hermosa mañana otoñal. La forma en que yo la vi fue la siguiente. Viajaba hacia Londres desde el norte con la intención de detenerme en el camino para ver la casa. Mi salud requería una residencia temporal en el campo, y un amigo mío que lo sabía y que había pasado junto a ella, me escribió sugiriéndomela como un lugar probable. Había subido al tren a medianoche, me había quedado dormido y luego desperté y permanecí sentado mirando por la ventanilla en el cielo las estrellas del norte, y me había vuelto a dormir para despertar otra vez y ver que la noche había pasado, con esa convicción desagradable, habitual en mí, de que no había dormido en absoluto, a este respecto, y en los primeros momentos de estupor de esa condición, me avergüenza creer que me habría dispuesto a pelearme con el hombre que se sentaba frente a mí si hubiera dicho lo contrario. Ese hombre que se sentaba frente a mí había tenido durante toda la noche, tal como tienen siempre los hombres de enfrente, demasiadas piernas y todas ellas muy largas. Además de esta conducta irrazonable, que solo cabía esperar de él, llevaba un lápiz y un cuaderno y había estado todo el tiempo escuchando y tomando notas. Me habría parecido que esas irritantes notas se referían a los traqueteos y sacudidas del coche, y me habría resignado a que las tomara bajo la suposición general de que era un ingeniero, si no hubiera estado mirando fijamente por encima de mi cabeza siempre que escuchaba. Era un caballero de ojos saltones y aspecto perplejo, y su proceder resultaba intolerable. La mañana era fría y desoladora, el sol todavía no estaba alto, y cuando miré hacia afuera y vi la pálida luz de los fuegos de aquella comarca del Hierro, así como la pesada cortina de humo que había estado suspendida entre las estrellas y yo, y ahora lo estaba entre yo y el día, me dirigí hacia mi compañero de viaje y le dije, le ruego que me perdone, señor, pero observa algo particular en mí. Pues en realidad parecía que estuviera tomando notas de mi gorra de viaje o de mi pelo con una minuciosidad que daba a entender que se estaba arrogando demasiadas libertades. El caballero de ojos saltones dejó de fijar la mirada que tenía puesta detrás de mí, como si la parte posterior del coche estuviera a 100 millas de distancia, y con una elevada actitud de compasión hacia mi insignificancia dijo, en usted, señor. Ve, señor. Pregunté yo a mi vez, calentándome. No tengo nada que ver con usted, señor, replicó el caballero. Le ruego que me escuche. O enunció esta vocal tras una pausa, y la anotó. Al principio me alarmé, pues un lunático en el expreso, sin ninguna comunicación con el revisor, resulta una situación grave. Me alivió el pensar que el caballero podía ser lo que popularmente se llama un medium. Perteneciente a una secta de la que algunos miembros me merecen un respeto máximo, aunque no crea en ellos. Iba a hacerle esa pregunta cuando me quitó la palabra de la boca. Espero que me excuse, dijo el caballero con tono despreciativo, si me encuentro muy avanzado con respecto a la humanidad común como para preocuparme por todo esto. He pasado la noche, como en realidad paso ahora todo mi tiempo, en una relación espiritual. Ah, exclamé yo con cierta acritud. Las conferencias de la noche empezaron con este mensaje, siguió diciendo el caballero mientras pasaba varias hojas de su cuaderno, las malas comunicaciones corrompen las buenas maneras. Es sensato, intervine yo. Pero te es absolutamente nuevo. Es nuevo viniendo de los espíritus, contestó el caballero. Solo fui capaz de repetir mi anterior y agria exclamación y preguntar si podía ser favorecido con el conocimiento de la última comunicación. Un pájaro en mano vale más que dos en el bosque, anunció el caballero leyendo con gran solemnidad su última anotación. Soy, verdaderamente, de la misma opinión, comenté yo. Pero no debería ser bosque.
A mí me llegó busque, replicó el caballero. Luego el caballero me informó que en el curso de la noche el espíritu de Sócrates le había hecho esa revelación especial. Amigo mío, espero que se encuentre bien. En este coche del tren somos dos. ¿Cómo está usted? Aquí hay 17.479 espíritus, aunque usted no pueda verlos. Pitágoras está aquí. No puede mencionarlo, pero espera que a usted le sea cómodo el viaje. También se había dejado caer Galileo con la siguiente comunicación científica: estoy encantado de verle, amigo. ¿Cómo está? El agua se congelará cuando esté lo bastante fría. Adiós. En el curso de la noche se había producido también el fenómeno siguiente. El obispo Butler había insistido en deletrear su nombre, Bable, quien había sido despedido destempladamente por las ofensas contra la ortografía y las buenas maneras. John Milton, sospechoso de un engaño intencionado, había repudiado la autoría del Paraíso Perdido, y había introducido como coautores de ese poema a dos desconocidos caballeros llamados respectivamente Granges y Skadgington. Y el príncipe Arturo, sobrino del rey Juan de Inglaterra, había informado que se encontraba tolerablemente cómodo en el séptimo círculo, donde estaba aprendiendo a pintar sobre terciopelo bajo la dirección de la señora Trimmer y de María, la reina de los escoceses. Si a todo esto le unimos la mirada del caballero que me favoreció con aquellas revelaciones confidenciales, que se me excusará mi impaciencia por ver el sol naciente y contemplar el orden magnífico del vasto universo. En una palabra, estaba tan impaciente por ello que me alegré muchísimo de bajarme en la estación siguiente y cambiar aquellas nubes y vapore por el aire libre del cielo. Para entonces hacía ya una mañana hermosa mientras caminaba pisando las hojas que había caído de los árboles dorados, marrones y rojizos, mientras contemplaba a mi alrededor las maravillas de la creación y pensaba en las leyes inmutables, inalterables y armoniosas que las sostenían, la relación espírit. Y el del caballero me pareció de lo más pobre que podía contemplar este mundo. Y en ese estado de infiel llegué frente a la casa y me detuve para examinarla atentamente. Era una casa solitaria levantada en un jardín tristemente olvidado, un cuadrado de unos 2 acres. Pertenecía a la época de Jorge II, tan rígida, tan fría, tan formal y tan en mal estado como podría desear el más leal admirador del cuarteto completo de Jourges. Estaba deshabitada, pero hacía 1 o 2 años que la habían reparado, sin gastar mucho dinero, para hacerla habitable. Y digo de una manera barata porque lo habían hecho superficialmente, por lo que aunque los colores se mantuvieran frescos, la pintura y la escayola se estaban cayendo ya. Un tablero colgado sobre el muro del jardín, y más inclinado por un lado que por el otro, anunciaba que se alquila en condiciones muy razonables, bien amueblada. Resultaba muy sombría por la proximidad excesiva de los árboles, y en particular había 6 altos álamos delante de las ventanas principales, lo que las volvía excesivamente melancólicas, pues era evidente que la posición había sido muy mal elegida. Era fácil ver que se trataba de una casa evitada. Una casa a la que rehuía el pueblo, hacia el que se desvió mi vista por causa del campanario de una iglesia situado a menos de 1 kilómetro, una casa que nadie aceptaría. Y la deducción natural era que tenía fama de ser una casa encantada. Ningún periodo de las 24 horas del día y la noche me resulta tan solemne como la primera hora de la mañana. Durante el verano suelo levantarme muy temprano y me dirijo a mi habitación para una jornada de trabajo antes del desayuno, y en esas ocasiones siempre me impresiona profundamente la quietud y soledad que me rodea. Además de eso, siempre hay algo terrible en el hecho de estar rodeado por rostros familiares dormidos, al hacernos pensar que aquellos que nos son más queridos y que más nos quieren se sienten profundamente inconscientes de nosotros, en un estado impasible que anticipa esa condición misteriosa a la que todos tendemos, la vida detenida, los hilos rotos del ayer, el asiento abandonado, el libro cerrado, la ocupación que ha sido abandonada sin que estuviera terminada, todo imágenes de la muerte. La tranquilidad de esa hora es la tranquilidad de la muerte. El calor y el frío producen esa misma asociación. Incluso un cierto aire que adoptan los objetos domésticos familiares cuando emergen de las sombras de la noche pasando a la mañana, un aire de ser más nuevos, tal como habían sido hace tiempo, tiene su contrapartida en el paso del rostro gastado de la madurez o la vejez, con la muerte, al antiguo aspecto juvenil. Además, en esa hora vi una vez la aparición de M. Padre. Estaba vivo y bien, y no dijo nada, pero le vi, la luz del día, sentado, dándome la espalda, en un silla que hay junto a mi cama. Reposaba la cabeza en su mano y no pude averiguar si estaba dormitándose apesadumbrado.
Sorprendido de verle allí, me enderecé en la cama, cambié de posición, salí de ella, le observé. Como él no se moviera, me alarmé y la puse una mano en el hombro, o lo que yo pensaba que lo era, pero no había nada. Por todas estas razones, y también por otras que no es tan fácil explicar brevemente, la primera hora de la mañana me resulta la más fantasmagórica. En ese momento cualquier casa me parece encantada en mayor o menor medida, y una casa encantada difícilmente puede parecérmelo más en otro momento. Caminé hasta el pueblo pensando en el abandono de aquella casa y me encontré con el dueño de la pequeña posada echando arena en el umbral. Le encargué el desayuno y saqué el tema de la casa. ¿Está hechizada?, pregunté. El posadero me miró, sacudió la cabeza y respondió: yo no digo nada. Entonces lo está. Bueno. Yo no dormiría en ella, me espetó el posadero en un arranque de franqueza que tenía la apariencia de la desesperación. ¿Y por qué no? Si me gustara que sonaran todas las campanas de la casa sin que nadie las tocara. Y que golpearan todas las puertas de la casa sin que nadie llamara en ellas, y escuchar todo tipo de pasos sin que ningún pie la recorriera, pues bien, entonces sí dormiría en esa casa, explicó el posadero. ¿Han visto a alguien allí? El posadero volvió a mirarme y luego, con su anterior aspecto de desesperación, gritó Iki, en dirección al patio del establo. El grito provocó la aparición de un hombre joven de hombros altos, rostro rojizo y redondeado, cabellos cortos de color arenoso, una boca muy ancha y húmeda, nariz vuelta hacia arriba y un enorme chaleco con mangas de rayas moradas y botones de madreperla que parecía crecer sobre él y estar a punto, y no se lo podaba a tiempo, de taparle la cabeza, colgarle por encima de las botas. Este caballero quiere saber si se ha visto a alguien en los álamos, dijo el posadero. Mujer capuchada con bullo, explicó Leiki con gran viveza. Quiere decir Armando Bulla, gritando. No, señor, un pájaro. Ah, una mujer encapuchada con un búho, cielos. ¿La vio a ella alguna vez? Vi al bullo. Y nunca a la mujer. No tan bien como al bullo, pero siempre va juntos. ¿Y alguien ha visto a la mujer tan claramente como al búho? Que Dios le bendiga, señor. Muchísimos. ¿Quién es? Que Dios le bendiga, señor. Muchísimos. Por ejemplo, el tendero que está abriendo tienda allí enfrente. Perkins. Que Dios le bendiga, Perkins no acercaría al lugar. No, señor. Comentó el joven con considerable fuerza. No es muy listo, Perkins no es, pero no es tan tonto como eso. En ese punto el posadero murmuró su confianza en la buena cabeza de Perkins. ¿Quién es, o quién fue, la mujer encapuchada del búho? ¿Lo sabe usted? Vaya. Exclamó Iki levantándose la gorra con una mano mientras con la otra se rascaba la cabeza. En general dicen que fue asesinada mientras el búho cantaba. Ese conciso resumen de los hechos fue todo lo que pude conocer, además de que un joven, tan animoso y bien parecido como nunca he visto otro, había sufrido un ataque y se había venido abajo después de ver a la mujer encapuchada. Y también que un personaje descrito imprecisamente como un buen tipo, un vagabundo tuerto, que responde al nombre de Youbi, a menos que le desafiaras llamándole por su apodo, Greenwood, a lo que él contestaría, ¿y por qué no? Y, aún así, ocúpate de tus asuntos, se había encontrado con la mujer encapuchada 5 o 6 veces. Pero esos testigos no pudieron ayudarme mucho, por cuanto el primero estaba en California y el último, tal como dijo Iki, y confirmó el posadero, estaría en cualquier parte. Ahora bien, aunque contemplo con un miedo callado y solemne los misterios, entre los cuales y este estado de la existencia se interpone la barrera del gran juicio y el cambio que cae sobre todas las cosas que viven, y aunque no tengo la audacia de pretender que sé algo de esos misterios, no por ello puedo reconciliar las puertas que golpean, las campanas que suenan, los tablones del suelo que crujen, e insignificancias semejantes, con la majestuosa belleza, la analogía penetrante de todas las reglas divinas que se me ha permitido entender, de la misma forma que tampoco había podido, poco antes, uncir la relación espiritual de mi compañero de viaje con el carro de sol naciente. Además, había vivido ya en 2 casas encantadas, ambas en el extranjero. En una de ellas un antiguo palacio italiano que tenía fama de haber sido abandonado 2 veces por esa causa, viví solo meses con la mayor tranquilidad y agrado, a pesar de que la casa tenía una docena de misteriosos dormitorios que nunca fueron utilizados y poseía en una habitación grande en la que me
Sentaba a leer muchísimas veces y a cualquier hora, y junto al aceu dormía, una sala hechizada de primera categoría amablemente le sugería al posadero esas consideraciones. Y puesto que aquella casa tenía mala reputación, razoné con él, diciéndole que cuántas cosas tienen mala fama inmerecidamente, y lo fácil que manchar un nombre, y que si no creía que si él y empezábamos a murmurar persistentemente por pueblo que cualquier viejo calderero borracho de vecindad se había vendido al diablo, con el tiempo sospecharía que había hecho ese trato. Toda esa prudente conversación resultó absolutamente ineficaz para el posadero, y tengo que confesar que fue el mayor fracaso que he tenido en mi vida. Pero resumiendo esta parte de la historia, lo de Casa Encantada me interesó y estaba ya decidido a medias a alquilarla. Por ello, después de desayunar recibí las llaves de manos del cuñado de Perkins, fabricante de arneses y látigos que regenta la oficina de correos y está sometido a una rigurosísima esposa perteneciente a la secta de la segunda escisión del pequeño Emmanuel, y fui a la casa asistido por mi posader. Hoy por Iki. El interior lo encontré trascendentalmente lúgubre, tal como esperaba. Las sombras lentamente cambiantes que se movían sobre él, proyectadas por los altos árboles, resultaban de lo más lúgubre. La casa estaba mal situada, mal construida, mal planificada y mal terminada. Era húmeda, no estaba libre de podredumbre, había en ella un olor a ratas y era triste víctima de esa decadencia indescriptible que se apodera de toda obra hecha con manos humanas cuando ésta ya no recibe la atención del hombre. Las cocinas y habitaciones auxiliares eran demasiado grandes y se encontraban demasiado alejadas unas de otras. Por encima y por debajo de las escaleras, pasillos estériles se cruzaban entre las zonas de fertilidad que representaban las habitaciones. Y había un viejo y mohoso pozo sobre el que crecía la hierba, oculto como una trampa asesina cerca de la parte de abajo de las escaleras traseras, bajo la doble fila de campanas. Una de las campanas llevaba la etiqueta, sobre fondo negro con descoloridas letras blancas, de Amo B. Me dijeron que esa era la campana que más sonaba. ¿Quién era el Amo B? Pregunté. Se sabe lo que hacía mientras el búho ululaba. Tocaba la campana, contestó Iki. Me sorprendió bastante la destreza y rapidez con la que aquel joven lanzó contra la campana su gorra de piel, haciéndola sonar. Era una campaña fuerte y desagradable que produjo un sonido de le más destemplado. Las otras campanas tenían escrito el nombre de las habitaciones a las que conducían sus cables, como habitación del cuadro, habitación doble, habitación del reloj, etc., siguiendo hasta su origen la campana del Amo B. Descubrí que el joven caballero solo tuvo un acomodo de tercera categoría en una habitación triangular bajo el desván, con una chimenea esquinera que indicaba que el Amo B. tenía que ser muy bajito para poder ser capaz de calentarse con ella, y una parte frontal piramidal hasta el techo digna de Pulgarcito. El empapelado de un lado de la habitación se había venido abajo totalmente, llevándose con él trozos de escayola, llegando casi a bloquear la puerta. Daba la impresión de que el Amo B, en su condición espiritual, intentaba siempre tirar abajo el papel. Ni el posadero ni Iki pudieron sugerir el motivo de que hiciera esa tontería. No hice ningún otro descubrimiento salvo que la casa tenía un desván inmenso y de distribución irregular. Estaba moderadamente bien amueblada, aunque con escasez. Algunos de los muebles, una tercera parte, eran tan viejos como la casa, lo demás pertenecía a diversos periodos del último medio siglo. Para negociar sobre la casa me enviaron a un comerciante de trigo del mercado de la ciudad. Fui ese mismo día y la alquilé por 6 meses. A mediados de octubre me mudé allí con mi hermana soltera. Me puedo permitir decir que tiene 38 años, pues es muy hermosa, sensata y emprendedora. Llevamos con nosotros a un mozo de caballo sordo, mi sabueso Turk, 2 sirvientas y a una joven a la que le llamaban chica extraña. Tengo razones para citar a la última de la lista, miembro de las huérfanas de la Unión de San Lorenzo, pues resultó un error fatal y un compromiso desastroso. El año estaba muriendo pronto, las hojas caían rápidamente, y fue un día frío cuando tomamos posesión de la casa, cuya tristeza resultaba de lo más deprimente. La cocinera, una mujer amable, pero de débil capacidad intelectual, rompió a llorar al contemplar la cocina y pidió que su reloj de plata se le entregara a su hermana, Tuppintox Gardens, Ligswalk, Clapham Rise, en el caso de que le sucediera algo por la humedad. La doncella, Stricker, fingió alegría, pero era la mayor mártir de todas. La chica extraña, que nunca había estado en el campo, fue la única que quedó complacida y tomó las disposiciones necesarias para sembrar una bellota en el jardín,
detrás de un roble, cerca de la ventana del fregadero. Antes de oscurecer habíamos pasado por todas las desgracias naturales, en oposición a las sobrenaturales, lógicas de nuestro estado. Informes desesperanzadores subían, como el humo, desde el sótano porque no había rodillos, tampoco salamandra, lo que no me sorprendió porque no sé lo que es, no había nada en la casa, y lo que había estaba roto, pues sus últimos habitantes debieron vivir como cerdos. ¿Cuál sería el significado de lo que había dicho el posadero? A pesar de todos estos males, la chica extraña se mostró alegre y ejemplar. Pero 4 horas después de oscurecer ya habíamos entrado en una cavidad sobrenatural y la chica extraña había visto ojos y estaba histérica. Mi hermana y yo acordamos reservar el encantamiento estrictamente para nosotros, y mi impresión era, y sigue siendo, que yo no tenía que dejar que Leiki, cuando ayudaba a descargar la carreta, se quedara a solas con ninguna de las mujeres ni siquiera un minuto. Sin embargo, tal como dije, la chica extraña había visto ojos, no pudimos sacarle ninguna otra explicación, antes de las 9, y a las 10 ya le habíamos aplicado tanto vinagre como para adobar un buen salmón. Dejo al inteligente lector que juzgue por sí mismo mis sentimientos cuando, tras estas circunstancias indeseables, hacia las 10:30 la campanilla del amo B empezó a sonar de la manera más furiosa y Turk se puso a aullar hasta que la casa entera resonó con sus lamentaciones. Espero no volver a encontrarme nunca en un estado mental tan poco cristiano como aquel en el que viví durante unas semanas en relación con la memoria del amo B. No sé si su campanilla sonaba por causa de las ratas, o los ratones, los murciélagos, el viento o cualquier otra vibración accidental, a veces por una causa y a veces por otra, y otras veces por la unión de varias de ellas. Pero lo cierto es que sonaba 2 noches de cada 3, hasta que concebí la feliz idea de retorcerle el cuello al amo B, en otras palabras, cortar su campanilla, silenciando a ese caballero, por lo que sé y creo, para siempre. Pero para entonces la chica extraña había desarrollado tal progreso en su capacidad cataléptica que había llegado a convertirse en un ejemplo brillante de ese desgraciado trastorno. En las ocasiones más irrelevantes se quedaba rígida como un Guy Fawkes privado de razón. Me dirigía a los criados de una manera lúcida señalándoles que había pintado la habitación del amo B, y quitado el papel, que había quitado la campanilla del amo B. Evitando que sonara, y que puesto que podían suponer que ese confundido muchacho había vivido y muerto, revistiéndose de una conducta no mejor que la que incuestionablemente le habría llevado a un estrecho conocimiento entre él y las partículas más afiladas de una escoba de abedul, en su actual e perfecto estado de existencia, no podían suponer también que un simple y pobre ser humano, como era yo, fuera capaz de esos despreciables medios de contrarrestar y limitar los poderes de los espíritus descarnados del muerto, o de cualquier otro espíritu. Diría que en esos discursos me volvía enfático y convincente, por no decir bastante complaciente, hasta que sin razón alguna la chica extraña se ponía de pronto rígida desde los dedos de los pies hacia arriba, y miraba entre nosotros como una estatua petrificada de la parroquia. También Strickard, la doncella, tenía un incomodísimo atributo de la naturaleza. Soy incapaz de decir si era de un temperamento inusualmente linfático o qué otra cosa le sucedía, pero esta joven se convertía en una simple destilería dedicada a la producción de las más grandes y transparentes lágrimas que he visto nunca. Unido a estas características se daba en esas muestras lacrimosas una peculiar tenacidad de agarre, por lo que en lugar de caer quedaban colgando de su rostro y nariz. En esas condiciones, y sacudiendo suave y deplorablemente la cabeza, su silencio me afectaba más de lo que lo habría hecho el admirable Creighton en una disputa verbal por una bolsa de dinero. También la cocinera me cubría siempre de confusión, como si me colocara un vestido, terminando la sesión con la protesta de que el Rios la estaba desgastando y repitiendo dócilmente sus últimos deseos con respecto al reloj de plata. Por lo que respecta a nuestra vida nocturna, estaba entre nosotros el contagio de la sospecha y el miedo, y no existe tal contagio bajo el cielo. La mujer encapuchada. De acuerdo con los relatos estábamos en un verdadero convento de mujeres encapuchadas. Ruidos. Con ese contagio abajo, yo mismo me quedaba sentado en el triste salón escuchando, hasta haber oído tantos y tan extraños ruidos que hubieran congelado mi sangre de no ser porque yo mismo la calentaba saliendo a hacer descubrimientos. Pruebe el lector a hacerlo en la cama en la quietud de la noche. Pruébelo cómodamente frente a su chimenea, en la vida de la noche. Puede encontrar que cualquier casa está llena de ruidos hasta llegar a tener un ruido para cada nervio de su sistema nervioso. Repito que el contagio de la sospecha y el miedo estaba entre nosotros, y que no existe ese contagio bajo el cielo.
Las mujeres, que tenían todas la nariz en un estado crónico de escoriación de tanto oler sales, estaban siempre listas y preparadas para un desmayo, y bien dispuestas a hacerlo a la mínima. Las dos mayores destacaban a la chica extraña en todas las expediciones que se consideraban muy arriesgadas, y ella establecía siempre la fama de que la aventura lo había merecido regresando en estado cataléptico. Si después de oscurecer la cocinera o Stricar subían, sabíamos que acabaríamos por escuchar un golpe en nuestro techo. Y eso sucedía con tanta frecuencia que era como si andara por la casa un luchador administrando un toque de su arte, una llave que creo que se llama el subastador, a toda criada con la que se encontraba. Era inútil hacer nada. Era inútil asustarse, por el momento y por uno mismo, por causa de un búho auténtico, y luego enseñar el búho. Era inútil descubrir, tocando accidentalmente una discordancia en el piano, que Turk siempre aullaba en determinadas notas y combinaciones. Era en vano ser un radamanto de las campanas, y si una desafortunada campana sonaba sin cesar, echarla abajo inexorablemente y silenciarla. Era en vano dejar que el fuego subiera por las chimeneas, lanzar antorchas al pozo, entrar furiosamente a la carga en las habitaciones y habitáculos sospechosos. Cambiamos de servidumbre y la cosa no mejoró. La nueva escapó, y llegó una tercera sin que mejorara nada. Finalmente, el cuidado confortable de la casa llegó a estar tan desorganizado y echado a perder que una noche, abatido, le dije a mi hermana: Patty, empiezo a desesperar de que consigamos criados que vengan aquí con nosotros, y creo que deberíamos abandonar. Mi hermana, que es una mujer de considerable espíritu, contestó: no, Ion, no abandones. No te des por vencido, Ion. Hay otro modo. ¿Y cuál es? Pregunté yo. Ion, si no vamos a dejar que nos echen de esta casa, y por ningún motivo lo vamos a permitir, a ti y a mí nos debe resultar evidente que debemos cuidarnos de nosotros y tomar la casa total y exclusivamente en nuestras manos. Pero las criadas, dije yo. No las tengamos, contestó audazmente mi hermana. Como la mayoría de las personas que ocupar una posición semejante a la mía en la vida, jamó, había pensando en la posibilidad de pasar sin la fa y obstrucción de los criados. La idea me resultó tan nueva cuando me la sugirió que la miré dubitativamente. Sabemos que llegan aquí predispuestas a asustarse y contagiarse el miedo unas a otras, y sabemos que se asustan y se contagian el miedo unas a otra, comentó mi hermana. Con la excepción de Baatals, comenté yo el tono meditativo. Me refería al mozo de establo sordo. Lo había cogido a mi servicio, y seguía manteniéndolo, como un fenómeno de mal humor del que no podía encontrarse otro ejemplo en Inglaterra. Evidentemente, Ion, asintió mi hermana. Salvo Baatals. ¿Y qué prueba eso? Baatals no habla con nadie, y no escucha a nadie a menos que se le grite desenfrenadamente, ¿y qué alarma ha producido o recibido Baatals? Ninguna. Eso era absolutamente cierto. El individuo en cuestión se retiraba todas las noches a las 10 en punto a su cama, colocada encima de la cochera, sin más compañía que un aventador y un cubo de agua. Había yo fijado en mi mente, como un hecho digno de recordar, que si a partir de ese momento me colocaba sin anunciar en el camino de Baatals, el cubo de agua caería sobre mi cabeza y el aventador me cruzaría el cuerpo. Baatals tampoco se había enterado lo más mínimo de los numerosos alborotos que montábamos. Hombre imperturbable y sin habla, se había sentado a tomar su cena mientras Stricar se desmayaba y la chica extraña se volvía de mármol, y lo único que hacía era coger otra patata o aprovecharse de la desgracia general para servirse más ración de pastel del carne. Y por ello, siguió diciendo mi hermana, descarto a Baatals. Y considerando, Ion, que la casa es demasiado grande, y quizá demasiado solitaria, para que la podamos mantener bien entre Baatals, tú y yo. Propongo que busquemos entre nuestros amigos a un número selecto de entre los más voluntariosos y dignos de confianza, que formemos una sociedad aquí durante 3 meses, ayudándonos unos a otros en las tareas de la casa, que vivamos alegre y socialmente y veamos lo que sucede. Me sentí tan encantado con mi hermana que la abracé allí mismo y me dispuse a poner en marcha su plan con el mayor ardor. Por aquel entonces nos encontrábamos en la tercera semana de noviembre, pero emprendimos las medidas con tanto vigor, y fuimos tan bien secundados por los amigos en los que confiábamos, que todavía faltaba una semana para expirar el mes cuando nuestro grupo llegó conjunta y alegremente y pasó revista a la casa encantada. Mencionaré ahora 2 pequeños cambios que realicé mientras mi hermana y yo estábamos todavía solos.
Se me ocurrió que no sería improbable que turcaullara en la casa durante la noche, en parte porque quería salir de ella, por lo que lo dejé en la perrera exterior, pero sin encadenarlo. Y advertí seriamente al pueblo que cualquiera que se pusiera delante del perro no debía esperar separarse de él sin un mordisco en la garganta. Luego, de modo casual, pregunté a Iki si sabía juzgar bien una escopeta. Claro, señor, conozco una buena escopeta nada más verla, respondió él, y yo le supliqué el favor de que se acercara a la casa y examinara la mía. Es una de verdad, señor, dijo Iki tras inspeccionar un rifle de doble cañón que unos años antes había comprado en Nueva York. No hay ningún error sobre ella, señor. ¿Y qué? Le dije yo. No lo mencione, pero he visto algo en esta casa. No, señor. Susurró abriendo codiciosamente los ojos. La mujer capuchada, señor. No se asuste, repliqué yo. Era una figura bastante parecida a usted. Dios mío, señor. Iki. Exclamé yo estrechándole las manos calurosamente, podría decir que afectuosamente. Si hay algo de verdad en esas historias de fantasmas, el mayor favor que puedo hacerle es disparar a esa figura. Y le prometo por el cielo y la tierra que lo haré con esta escopeta si vuelvo a verla. El joven me dio las gracias y se despidió con cierta precipitación tras rechazar un vaso de licor. Le di a conocer mi secreto porque jamás había olvidado el momento en el que lanzó la gorra a la campana. Porque en otra ocasión había observado algo muy semejante a un gorro de piel que yacía no muy lejos de la campana una noche en la que ésta había roto a sonar, y porque había observado que siempre que venía él por la tarde para consolar a las criadas luego nos encontrábamos mucho más fantasmales. Pero no debo ser injusto con Iki. Tenía miedo de la casa y creía que estaba hechizada, aún así, estaba seguro de que él exageraría sobre el aspecto del encantamiento en cuanto tuviera una oportunidad. El caso de la chica extraña era exactamente similar. Recorría la casa en un estado de auténtico terror, pero mentía monstruosa y voluntariamente e inventaba muchas de las alarmas que ella misma extendía y producía muchos de los sonidos que escuchábamos lo sabía bien porque les había estado vigilando a primeros dos. No es necesario que explique aquí ese absurdo estado mental, me contento con observar que ese es del conocimiento general de todo hombre inteligente que tenga una buena experiencia médica, uno egalo de cualquier otro tipo de vigilancia. Que es un estado mental tan bien establecido y tan común como cualquier otro con el que están familiarizados los observadores, y que es uno de los primeros elementos, por encima de todos los demás, del que sospecha racionalmente. Y que se busca estrictamente, separándola, cualquier cuestión de este tipo. Pero volvamos a nuestro grupo. Lo primero que hicimos cuando estuvimos todos reunidos fue echar suertes los dormitorios. Hecho eso, y después de que todo dormitorio, en realidad toda la casa, hubiera sido minuciosamente examinado por el grupo completo, asignamos las diversas tareas domésticas como si nos encontráramos entre un grupo de gitanos, o un grupo de regatas, o una partida de caza o hubiéramos naufragado. Después les conté los rumores concernientes a la dama encapuchada, el búho y el amo B junto con otros que habían circulado todavía con mayor firmeza durante nuestra ocupación de la casa, relativos a una ridícula y vieja fantasma que subía y bajaba llevando el fantasma de una mesa redonda. También a un impalpable borrico a quien nadie fue capaz nunca de capturar. Creo realmente que los sirvientes de abajo se habían comunicado unos a otros estas ideas de una manera enfermiza, sin transmitirlas en forma de palabras. Después, solemnemente, nos dijimos unos a otros que no estábamos allí para ser engañados ni para engañar, lo que nos parecía en gran parte lo mismo, y que con un serio sentido de la responsabilidad seríamos estrictamente sinceros unos con otros y seguiríamos estrictamente la verdad. Quedó establecido que cualquiera que escuchara ruidos inusuales durante la noche, y deseara rastrearlos, llamaría a mi puerta. Y acordamos finalmente que en la noche 12ª, la última noche de la Sagrada Navidad, todas nuestras experiencias individuales desde el momento de la llegada conjunta a la Casa Encantada serían comunicadas para el bien de todos, y que hasta entonces mantendríamos silencio sobre el tema a menos que alguna provocación notable exigiera que lo rompiéramos. En cuanto al número y el carácter éramos como ahora describo, en primer lugar estábamos nosotros dos, mi hermana y yo. Al echar las habitaciones a suertes, a mi hermana le correspondió su dormitorio, y a mí el del amo B. Después estaba nuestro primo hermano John Herschel, llamado así por el conocido astrónomo, y supongo de él que es mejor con un telescopio que como hombre. Con él estaba su esposa, una persona encantadora con la que se había casado la primavera anterior. Consideré que, dadas las circunstancias,
Había sido bastante imprudente el traerla con él, porque no se sabe lo que una falsa alarma puede provocar en esos momentos, pero imagino que él conocerá bien sus propios asuntos y solo debo decir que de haber sido mi esposa en ningún momento habría dejado o de vigilar su rostro cariñoso brillante. Les correspondió la habitación del reloj. Alfred Starling, un joven inusualmente agradable, de 28 años, por el que sentía yo el mayor agrado, le correspondió la habitación doble. La que había sido mía, y que se designaba con ese nombre por tener en su interior un vestidor y que incluía dos amplias y molestas ventanas que no conseguí evitar que dejaran de moverse fuera cual fuera el tiempo, con viento o sin él. Alfredo es un joven que pretende ser enépido, tal como entiendo yo el término, otra palabra para decir vago, pero que es muy bueno y sensible para ese absurdo, y se habría distinguido antes de ahora si por desgracia su padre no le hubiera dejado una pequeña independencia de 200 libras año. Teniendo en cuenta que su única ocupación en la vida ha sido la de gastar 600. Sin embargo, tengo la esperanza de que su banquero pueda entrar en quiebra o que participe en alguna especulación que garantice un 20%, pues estoy convencido de que si consiguiera arruinarse su fortuna estaría hecha. Belinda Bates, amiga íntima de mi hermana, y una joven deliciosa, amable e intelectual, pasó a ocupar la habitación del cuadro. Tiene verdadero talento para la poesía, unido a una verdadera seriedad para los negocios, y encaja, por utilizar una expresión de Alfred, en la misión de la mujer, los detechos de la mujer, los errores de la mujer y todo, aquello que lleve la palabra mujer con una M mayúscula, o todo aquello que N. O es y debería ser, o que es y no debería ser. Mi queridísima y digna de alabanzas, que el cielo te siga haciendo prosperar. Le susurré la primera noche cuando me despedí de ella en la puerta de la habitación del cuadro. Pero no te excedas. Y con respecto a la gran necesidad que hay, querida mía, de que haya más empleos al alcance de la mujer de los que nuestra civilización les ha asignado todavía, no arremetas violentamente contra los desafortunados hombres, incluso aquellos hombres que a primera vista se interponen en tu camino, como si fueran los opresores naturales de tu sexo, pues créeme, Belinda, que a veces se gastan el salario entre esposas e hijas, hermanas, madres, tías y abuelas, y no toda la obra es Caperucita y el lobo, sino que tiene también otras partes. Sin embargo, esto es una digresión. Como ya he mencionado, Belinda ocupaba la habitación del cuadro. Nos quedaban 3 aposentos, la habitación de la esquina, la habitación del armario y la habitación del jardín. Mi antiguo amigo Jack Gabarnard estiró el catre, tal como él lo expresó, en la habitación de la esquina. Siempre he considerado a Jack como el marinero de mejor aspecto que ha navegado nunca. Ahora tiene canas, pero sigue tan guapo como hace un cuarto de siglo, que va, mucho más guapo. Es un hombre de hombros anchos, rollizo, alegre y bien constituido, con una sonrisa franca, ojos oscuros y brillantes y cejas espesas. Las recuerdo bajo sus cabellos oscuros y todavía parecen mejor por su tono plateado. Ha estado en todas partes en las que ondea la bandera de la Unión, y he conocido a colegas suyos, en el Mediterráneo y al otro lado de Atlántico, que se han animado solo al oír mencionar ese nombre, y han gritado, «Conoce a Jack Gabarnard». Entonces conoce, un príncipe. Y eso es lo que es. Y, además, es un oficial de la Marina de manera tan inequívoca que si el lector lo viera salir de una choza de nieve esquimal vestido con pieles de foca, se sentiría vagamente persuadido de que iba vestido con el uniforme naval completo en un tiempo. Jack había puesto su mirada brillante en Níger. Ana, pero se casó con otra dama y se la llevó a Sudamérica, donde murió esta. De ese hace 12 años, o más. Trajo con él a nuestra casi hechizada un pequeño barril de vaca salada. Pues está convencido de que cualquier vaca salada que no haya preparado él es pura carroña, por lo que invariablemente, cuando va a Londres, incluye un trozo en su maleta ligera. Se había ofrecido también, traer con él a un tal Nat Vivar, un antiguo camarada suyo, capitán de un mercante. El señor Vivar, con una figura y un rostro como de madera, y aparentemente tan duro como un bloque, resultó ser un hombre inteligente con todo un mundo de experiencias marinas y un gran conocimiento práctico. A veces mostraba un curioso nerviosismo, por lo visto consecuencia de una antigua enfermedad, pero rara vez duraba muchos minutos. Le correspondió la habitación del armario, que habitó al lado del señor Andary, mi amigo y procurador legal, quien acudió, como aficionado, para examinar esto, tal como él dijo,
y que es mejor jugador de whist que toda la lista de abogados, del extremo del principio hasta el del final. Nunca me sentí más feliz en mi vida, y creo que ese era el sentimiento general entre nosotros. Jack Gabarnard, un hombre siempre de recursos maravillosos, se convirtió en el jefe de cocina, e hizo algunos de los mejores platos que he comido nunca, incluyendo unos currys inaccesibles. Mi hermana se dedicó a las tartas y dulces. Starling y yo éramos ayudantes de cocina por turnos, aunque en las ocasiones especiales el jefe de cocina presionaba al señor Vivar. Hacíamos muchos ejercicios y deportes al aire libre, pero nada se olvidaba dentro de la casa, y no había mal humor ni malos entendidos entre nosotros, por lo que nuestras tardes eran tan placenteras que al menos teníamos una buena razón para no desear irnos a la cama. Al principio tuvimos algunas alarmas nocturnas. La primera noche me despertó Jack llevando en la mano un maravilloso farol de barco, que asemejaba las agallas de algún monstruo de las profundidades, para decirme que iba a arribar al palo principal para derribar la veleta. Era una noche tormentosa y puse objeciones, pero Jack llamó mi atención sobre el hecho de que producía un sonido semejante a un grito de desesperación, y añadió que si no se hacía así alguien iba a invocar a un fantasma. Así que subimos a la parte de arriba de la casa, donde apenas si podía sostenerme por culpa del viento, acompañados por el señor Vivar. Y allí Jack, con el farol y todo, seguido por el señor Vivar, subieron arrastrándose hasta la parte superior de la cúpula, situada a unos 10 metros por encima de las chimeneas, sin nada sólido sobre lo que sostenerse, derribando fríamente la veleta hasta que ambos se sintieron tan animados por el viento y la altura que llegué a pensar que nunca bajarían de allí. Otra noche volvieron a aparecer junto a mi puerta para derribar un sombrerete de chimenea. Otra noche se dedicaron a cortar una tubería que sollozaba y sorbía. Otra noche descubrieron algo más. En varias ocasiones, ambos, de la manera más fría, salieron simultáneamente por sus respectivas ventanas agarrándose de las colchas de la cama, para examinar algo misterioso que había en el jardín. El compromiso que habíamos aceptado todos, se cumplió fielmente y nadie reveló nada. Lo único que sabíamos era que, si la habitación de alguno estaba hechizada, nadie parecía tener peor aspecto por ello.